continuamos, estamos en la tertulia, en este martes que es 18 de febrero del año 2025. Hoy, la mesa internacional, con Gustavo Calvo, con Leo Harari. Delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia se reunieron hoy en Arabia Saudita con el objetivo de restablecer las relaciones entre los dos países. Según lo que se había informado previamente, en el encuentro se prepararían las negociaciones sobre la paz en Ucrania y se planificaría además un posible encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump. Washington envió a su secretario de Estado, Marco Rubio. Del otro lado, Moscú envió a dos experimentados negociadores, el canciller Sergei Lavrov y el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. Después del encuentro, Rubio y Lavrov decidieron que van a nombrar equipos de alto nivel para las tratativas en torno al fin del conflicto en Ucrania. Los dos jerarcas acordaron nombrar a sus respectivos equipos de alto nivel para empezar a trabajar en una vía para poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible, de una forma duradera, sostenible y aceptable para todas las partes, indicó la portavoz del Departamento de Estado que habló en la conferencia de prensa. Ustedes saben, en estas conversaciones que se inician, Moscú, Washington, no está claro qué lugar tendrán ni la propia Ucrania ni los líderes de la Unión Europea. El temor que reina en el viejo continente es que directamente Trump acepte las condiciones de Putin sin tener en cuenta la visión de los ucranianos ni tampoco de los europeos. La semana pasada, en una entrevista televisiva, Rubio puso paños fríos en esa especulación. If it's real negotiations, and we're not there yet, but if that were to happen, Ukraine will have to be involved because they're the one that were invaded. And the Europeans will have to be involved. Si son negociaciones reales, y todavía no estamos allí, pero si eso fuera a suceder, decía Rubio, Ucrania tendría que estar involucrada, porque ellos son los que fueron invadidos, y los europeos tendrían que estar involucrados porque ellos tienen sanciones contra Putin y Rusia también, y ellos contribuyeron a este esfuerzo bélico. Todavía no estamos allí, subrayaba Rubio. Realmente no lo estamos, pero espero que lo estemos, porque todos querríamos ver que esta guerra se terminara. Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre cómo se está encauzando el intento por la paz en Ucrania con esta línea de trabajo? Leo, empezamos contigo. Bueno, es coherente con lo que estábamos diciendo antes. Es el poder operando. Esto es lo mismo que las familias mafiosas. No le van a ir a preguntar a los vecinos lo que piensan, o a las víctimas, o a los victimarios. Son los que dan las órdenes. Y entonces se encuentran entre ellos y es público y no lo disimulan. Es una humillación expresa de nosotros somos los más fuertes. Es la reafirmación de la fuerza. Y la fuerza, si bien no siempre triunfa con respecto a la justicia, a menudo pasa. Nosotros vemos situaciones, por ejemplo, como el narcotráfico en México, un país grande, importante, con cultura y con medios, que es víctima de las luchas de bandas que son muy poderosas, que están bien armadas y que deciden muchas veces de la vida y de las obras de poblaciones enteras. Esa es la misma actitud. Somos los jefes y te lo recuerdan cada rato. Y además son de esos jefes que les gusta de vez en cuando dar una patada o un cachetazo, nada más que porque pueden hacerlo. Entonces, es una tremenda humillación diplomática y política. Desde el punto de vista económico, Europa y militar apoya más a Ucrania que Estados Unidos, desde el principio. Porque hay que sumar las contribuciones a la OTAN y después las contribuciones directas de cada uno de los países, cosa que sobrepasa el esfuerzo americano. Pero esa es la parte más superficial del asunto. El verdadero proyecto ahí es una reorganización. Nosotros siempre partimos del orden o del desorden mundial. Es una reorganización del orden mundial, en donde Trump
se alía con oligarquías de su misma calaña. Porque ¿a dónde se van a encontrar? En Arabia Saudita. Es decir, otra dictadura totalmente personalizada en uno de los países más inescrupulosos del planeta, como todos los que conocen al príncipe Ben Salman lo dicen, y de Putin, que es un grupito de gente que se benefició de la caída de la Unión Soviética y se llenaron los bolsillos. Entonces, él se junta con esa gente va a ser el plan, y le recuerda a los otros que son secundones, que están ahí y que van a tener que obedecer. Y después le van a dejar también el trabajo sucio por hacer, si hay y si pueden. ¿A qué te referís con trabajo sucio? Y porque después hay que poner orden, hay que reconstruir, hay que repatriar, hay que curar, hay que... todo, va a haber mucho trabajo, como lo va a haber también en Gaza y en otros lugares si se terminan los conflictos. Y eso es trabajo que le van a dejar a los otros, excepto cuando haya un buen negocio. Ahí sí meten la pata y la mano, como están tratando de hacer con Ucrania, que le quieren cobrar los americanos con tierras raras y otros minerales que son útiles para su industria. Entonces le dice, ustedes nos dan la mitad de las tierras raras que tienen y nosotros con eso damos por pagada la ayuda que les hemos dado. Es una transaccional, como es la estrategia de Trump en todo lo que hace. Utilizaba recién, Leo, el término humillación. Estados Unidos humilla a Europa, a Ucrania. ¿Cómo lo ves tú? La intervención de Leo tuvo dos partes. En la primera parte me entusiasmé, pues ya le iba a decir, Leo, bienvenido a la Escuela Realista de Relaciones Internacionales. Como dijo Seth Hegseth el otro día, el viernes, no hay nada igual al poder duro. Las relaciones entre países son relaciones de poder. ¿A quién estás citando? Al secretario de Defensa que habló. Está bien, sí, digo porque todavía no estamos del todo acostumbrados a los nombres de los jerarcas del gobierno de Trump. Que el viernes, en la reunión anual de la OTAN, hizo referencia a eso. Uh-huh. Pero luego ya, digamos, Leo, fiel a sí mismo, empezó a hacer su radiografía de la banda de la cual es jefe de Trump. Esta guerra, desde el principio, fue una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y así va a terminar. Es cierto que Europa sancionó, pero Europa sancionó porque Estados Unidos le dijo de sancionar. Es cierto que Ucrania devolvió el golpe a la operación rusa con armas de Estados Unidos. Es cierto que esto va a tener un fin, y el fin va a ser con la firma de Trump y de Putin. Digamos, el realismo del momento implica eso. Cuando tú decís que desde el comienzo fue una guerra entre Rusia y Estados Unidos, estás aludiendo al problema principal quizás que estuvo detrás de la invasión, el temor o la bronca rusa por la posibilidad de que Ucrania se incorporara a la OTAN, etc. Esta guerra no empezó allí, Emiliano. Esta guerra empezó en enero del 2014 con el Euromaidán. Así empezó esa guerra. Habría que ubicar ese antecedente. Exactamente. ¿A qué te estás refiriendo? Todos los analistas serios, o que yo considero serios, que he leído, hacen referencia a eso y no evitan mencionarlo. Es decir, ha habido un avance en el inicio de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, complicadas con Estados Unidos. Estamos hablando ya de Obama en aquel momento. Hay un avance de la pretensión de influencia de la OTAN sobre las exrepúblicas soviéticas, incluida Ucrania. Así lo ven los rusos, así lo vieron, así lo siguen viendo y así lo seguirán viendo. Esta fue una guerra entre Rusia y Estados Unidos, equivocados o no, echando mano a la brutalidad o no, pero es así. Por supuesto que pienso yo... Un segundo. Leo, ¿tú coincidís en ese diagnóstico? No. La mayoría de las guerras, desde que existen guerras, terminan en problemas territoriales. Ucrania está en Europa, tiene 11 países fronterizos europeos, y es una guerra que toca a Europa en su corazón, en su territorio. Entonces, que atrás esté Estados Unidos, no hay duda. Que atrás esté la OTAN, no hay duda. Pero no es imposible pensar que Europa es secundario en esto. Europa, lo que llamamos Europa, ese territorio,
es lo que está en juego. Se está bombardeando en Europa, se está muriendo en Europa todos los días. Entonces, Putin no está allí porque es Europa, está allí porque él considera que eso es Rusia. Uno puede considerar lo que quieran, pero bueno, vos caminás, es lo que quiere el que pulsa el botón, Leo. O sea, importa lo que piensa el que pulsa el botón. Importa. Eso es lo que Biden no entendió. Importa lo que Putin piensa. Así esté equivocado, es un parámetro que hay que tener en cuenta. Y ese es un poco el tema. Y es lo que los europeos, ahora sometidos a esa humillación que tú acabas de describir, caen en la cuenta de eso. Es decir, Estados Unidos en que toma las decisiones, quien tomó las decisiones, quien tomará las decisiones. Europa por supuesto que tiene que estar de acuerdo, por supuesto que Europa tiene que participar, como decía Rubio, porque además Europa va a tomar parte en esa reconstrucción, como sucedió después de 1946 o 47, va a ser con el dinero de Estados Unidos, pero va a tomar parte en esa reconstrucción. Entonces, sí va a estar presente también Zelensky porque algo va a tener que decir, pero va a ser escuchado 5 minutos. De alguna manera Zelensky lo que pretende es lo que pretendía Putin en diciembre del 2021, es decir, dame garantías de seguridad, de que esto no se va a volver a repetir. Entonces, es un tema de seguridad, diga lo que diga el mapa, estén en Asia, estén en Europa o esté donde sea, el patio trasero de Rusia para Putin es Ucrania. Y no se toca, así sea una isla en medio del Pacífico. Entonces, si un país con 11 usos horarios te dice, no me toques esta frontera, no se la tocas. Que es lo mismo que le pasó a Kennedy en el 62. Kennedy hubiera ido a la guerra, él mismo lo confesó, sí hubiera ido a la guerra por esos misiles. ¿No estaba en el territorio norteamericano? No, pero hubiera ido a la guerra porque mi seguridad estaba afectada. Así piensan las potencias, no son Uruguay, no son Argentina, no son Brasil. Piensan de otra manera. De los procedimientos, y volviendo a lo que explicaba hace unos minutos Marco Rubio, él en esencia señalaba, esto empieza con un diálogo Estados Unidos-Rusia, pero bueno, en las etapas siguientes es lógico, razonable que se incorporen, que se sumen Ucrania y Europa. Pero claro, la pregunta es, ¿cuánto se va a definir? ¿Cuánto va a quedar laudado ya? ¿Cuánto va a quedar cocinado ya en esta primera instancia? Moscú-Washington. ¿Leo? No, es obvio que lo van a negociar entre ellos. Yo no entro en la discusión que estábamos porque me parece que es un impasse, que no conduce a nada. Pero en la pregunta concreta esta, yo creo que esto lo van a negociar entre los grandes, que son Rusia y Estados Unidos, y una vez que tengan lo grueso negociado, van a dejar que los otros vengan, pataleen o no pataleen, y le van a forzar la mano hasta que no les quede más remedio. Y se acabó la historia. Lo que no va a pararse es el mar de fondo brutal, político, diplomático y organizativo entre los organismos que comparten Europa y Estados Unidos. Notablemente la OTAN, donde no es tampoco de que son los grandes dueños, siempre el comandante en jefe es un general americano, pero la verdad que están, yo he estado en el edificio en Bruselas, muy impresionante, pero no se habla solo inglés. Hay, no me acuerdo cuántos son, 32 países ahí, y trabajan, pelean, discuten y llegan a acuerdos, normalmente como se hacía hasta la era Trump, con mayorías y con transacciones y con acuerdos, y no a la patotero, como se está haciendo la política ahora. Es un problema de fondo. Hay que decir que no es realismo. El realismo es una doctrina que termina en que todo se arregla por poder y que funciona a veces y a veces no funciona. El realismo es una forma de ver el mundo, no es la forma de ver el mundo. Se requiere mucho más profundidad para resolver estos problemas, y termino con lo siguiente. Para mí, Europa, Estados Unidos es básicamente lo mismo y no están a la altura de los desafíos que tenemos hoy, la humanidad entera. Y vamos a tener que saltar un poco más adelante para poder buscar salidas. No se va a salir de la acumulación de crisis que tenemos a prepo, de ninguna manera a prepo,
Y con acuerdos va a ser difícil si seguimos blableando como se está haciendo ahora, puro prepo. ¿Me permiten introducir otro actor en este análisis? O mejor dicho, poner el foco en un actor ausente. Tratar de correr el foco para mostrar a una institución que está, no sé, al costado, lejos, allá, no sé a cuántos kilómetros. Naciones Unidas. ¿Qué pasa con Naciones Unidas? Acá estamos hablando de negociar una paz, buscar acuerdos de paz, eventualmente después garantizar la paz, y Naciones Unidas no existe, como tampoco existió ahora en las negociaciones para la tregua entre Israel y el movimiento Hamás, ¿no? Quizás ustedes dirán, sí, ya está, pero ya hemos hablado de la crisis de Naciones Unidas, pero ¿qué comentario tienen para hacer? Es que justamente es parte del análisis en profundidad ahora, pero voy a hacerlo rapidísimo porque si no empezaríamos otra ronda, pero no. Todo ese tinglado, Organización Mundial de Comercio, todo ese tinglado post Segunda Guerra se está cayendo porque las relaciones de poder cambiaron. Es tan sencillo como eso. Es decir, no puedo ir a una organización donde si no estamos de acuerdo yo vea afectados mis intereses. No lo acepto si soy una potencia. Por lo tanto, eso es un defecto de este tipo de organizaciones. No puedo integrar una organización donde hay una serie de reglas, pero tú las cambias cuando quieres. Por ejemplo, impones aranceles cuando tú quieres. La Organización Mundial de Comercio no está para eso. Está justamente para acordar aranceles. Entonces, si esas son las reglas de juego, que no hay reglas, volvemos a las relaciones de poder de siempre. Por lo tanto, esas organizaciones internacionales, de hecho, son una entelequia, una fantasía, si no cambia algo más profundo, que es la forma en que los estados están dispuestos a generar una convivencia en este mundo. Y voy ahora a Putin y termino, Miriam. Pero espera, déjame pedirle a Leo su comentario sobre este punto. Totalmente de acuerdo con Gustavo Calvo. Voy a ver. Perdón. Ya estoy emocionándome. Ese es el titular, ahora lo va a desarrollar un poquito. El sistema de Naciones Unidas se creó para evitar más guerras. De la misma manera que la Unión Europea también se creó para evitar guerras entre Alemania y Francia. Y funciona. El problema es que la relación de fuerzas, como bien dijo Gustavo, es diferente. Una cosa es los países saliendo de la guerra, poniéndose de acuerdo entre los triunfadores para tener el verdadero poder. No hay que olvidarse, en Naciones Unidas la Asamblea General da consejos, no decide nada. El que decide es el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad, en sus 15 miembros, tiene 5 que tienen derecho al veto, cada uno de ellos. Ellos, una vez que me están interrumpiendo, perdón. ¿Aló? No sé si me oyen. Sí, te estamos escuchando, pero además muy intrigado por saber quién te interrumpe. Esperemos que no se trate de una interferencia extranjera. Bueno. Desde hace un rato que todos me quieren decir lo que tengo que decir. Bueno, te están pasando línea. Pero estoy haciendo una línea de frustrado porque está muy disperso ahí. Entonces vuelvo a lo siguiente. El único poder real era el sistema del Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad pues se neutraliza a sí mismo porque están Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y no se ponen de acuerdo. Entonces no refleja la verdadera relación de poder en juego en estos momentos. Por eso no está funcionando las Naciones Unidas. Eso no quiere decir que la idea de sentarse y discutir antes de empezar a los tiros no tenga sentido. Hay que darle más sentido, no menos sentido. Te voy a decir, Emiliano, para concluir, mi pensamiento es el siguiente. No da el sistema político internacional suficiente altura para resolver los problemas que necesitamos resolver como especie para seguir vivos arriba del planeta. Tenemos que encontrar la manera. Ese es el hiperrealismo del cual yo participo. No es realismo, es el hiperrealismo. Es decir, no nos queda más remedio
que pensar juntos en cómo resolver el problema. Y si hay un patotero en el barrio que quiere imponernos las cosas, tenemos que encontrar la manera de convencerlo, neutralizarlo o sacar para adelante las cosas. Entonces, Naciones Unidas está neutralizada, no marcha. ¿Qué se necesita? Algo mejor, no que salga el más fuerte para dictar la ley. Seguimos con Gustavo. Eso de tratar de construir un futuro de mejor convivencia implica también hablar con todos. Y uno de ellos es Putin. No pueden pasar 3 años sin que yo levante el teléfono y me digne hablar con él y solamente lo sancione y le meta misiles a 500 kilómetros de su frontera. Entonces, Macron lo llama todas las semanas, ¿Quién lo llama todas las semanas? Macron. Sí, Macron pero el que, como tú acabas de describir, el que importa es Biden, no Macron. Entonces, ese es el tema. Hay que hablar con todos. A ver, y pero seguido. un segundo, resaltemos eso que señalaba Leo. ¿Cómo es la relación Macron-Putin? ¿Por qué la ponías ahí arriba de la mesa? Porque fue el primer dirigente que se intentó hablar con Putin mano a mano para decirle a ver si podemos arreglar esto que nos vaya más adelante. Y el Putin le contestaba, no le contestaba, lo tiró para adelante. Llegó un momento que agarró un avión para verse, trató de verlo después en un aeropuerto. Ha hecho todo lo posible, no necesariamente por ninguna grandeza en particular, sino porque es el único espacio, la diplomacia internacional, donde podía hacer algo. Pero no le dieron bola. Es que él no tiene el poder de hacer nada, ese es el tema. O sea, hay que hablar con quien tiene el poder, ese es el tema. Emiliano, para que entiendas el tema de Naciones Unidas, pasa lo siguiente. ¿Sabemos algo de fútbol uruguayo? Sí sabemos, somos uruguayos. ¿Qué pasa si un cuadro grande, 2 o 3 fines de semana, no le cobran ningún penal, le cobran penales en contra? Lo que hace ese cuadro grande es dejar de ir a la asociación y pedir la cabeza del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, eso es lo que pasa con las potencias. Le votan algo en contra en el Consejo de Seguridad y ya se vuelven anti-Naciones Unidas. Ya no se sienten representados, se encaprichan. Su poder está amenazado. A ese grado de infantilidad se ha llegado en la convivencia internacional. Estoy de acuerdo con Leo en que cinco integrantes del Consejo de Seguridad tienen poder de veto. Bueno, ni siquiera estamos seguros, y yo no lo estoy en contra, de que esos tengan que ser los 5 que tienen que estar allí sentados. Es más, yo no sé si no sería buena idea que esos 5 roten, por ejemplo. Y un día tengamos a Indonesia, que merece estarlo, un día tengamos, yo qué sé, a Alemania, que merece estarlo, teniendo un poder de veto por 3 años, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero si siempre son esos mismos, estamos alimentando el poder de esos países, estamos alimentando su ego y, por supuesto, lo que los países tienen en cuenta antes que cualquier cosa. Antes que si estás bien vestido, si estás bien comido, si tenés de repente un metro o tenés una línea aérea de bandera, lo que tienen en cuenta es la seguridad, su seguridad. Eso es lo que tienen en cuenta primero, porque eso es existencial. Y si amenaza tu seguridad, lo vetás. Entonces, bueno, ese cambio de mentalidad hoy no está. Dice desde la audiencia Juan, el único interlocutor europeo válido con Putin fue Angela Merkel. Macron no es tanto que no tenga poder, lo que no da, dice él, es la talla del líder que tenía la alemana. Sí, puede ser. Es una buena observación. Y además hablaba ruso. Ya que estamos, claro, hablaba ruso, ¿no? Hablaba porque ella nació en la ex República Democrática Alemana, ¿no? Ya que estamos, para ir cerrando, menciono otro actor que creo que apareció citado, pero muy brevemente, en estas tratativas, en estas conversaciones por la paz en Ucrania. ¿Cómo juega o no juega China? ¿Dónde está China? Leo, Gustavo. Mi convicción es que una de las funciones que tiene esta guerra, función geopolítica a nivel global, es que de alguna manera se ha retrasado, se ha evitado el salto hacia el Indo-Pacífico que pretendía dar Obama, que nunca pudo dar y que intentó hacer Trump en su primera presidencia. Es decir, China es el gran beneficiado de todo esto. ¿Tá? Tiene un proveedor de gas y de petróleo a bajos precios, un proveedor desesperado que depende de él, que es Rusia. Rusia, que ahora no puede venderle a Europa. Exactamente. Quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Pero por lo menos por ahora no le vende a Europa. Tiene, y Trump se dio cuenta de eso también, mucha parte del presupuesto de su adversario
principal distraído en generar el armamento para Ucrania. Eso Trump lo va a querer corregir, porque la idea de que la OTAN se pague a sí misma su defensa va quizás a corregir eso, no lo sé, estoy adivinando, eso no sé qué va a suceder, pero hasta ahora todo ha sido viento a favor para China, es decir, se ha hecho lo que ha querido a través del mundo con su adversario totalmente distraído, primero en unas elecciones que casi fueron una guerra civil, y ahora y antes de eso en esta guerra para mí totalmente irracional en territorio europeo, que ha distraído a todo el mundo, y China campeando. Es interesante lo que decís, pero lo que estarías señalando es que China se beneficia, digamos, pasivamente de los que hacen los demás, o de lo que no hacen, o de lo que hacen mal los demás. Mi pregunta es, ¿China no juega activamente? No sé, Leo. Sí, me parece, incluso pienso que tendríamos que haber empezado hoy con tu pregunta actual, porque es lo que está atrás de todo esto, es el reordenamiento de las fuerzas para un antagonismo real entre un imperio emergente y un imperio decadente. Y ese es el motor del último análisis. Y China está incluso están las imágenes. Terminó de hablar Vance. Se terminó la reunión de la seguridad en Múnich. ¿Cuál fue la primera declaración del delegado chino? La delegación china considera que el multilateralismo hay que defenderlo, hay que reforzarlo, que las leyes internacionales son para que se pueda vivir en paz, que pensamos que tenemos que lealmente sentarnos para discutir alrededor de una mesa cada uno de los conflictos, queremos hacer un mundo en que todos puedan ganar cada vez más. Es decir, se apropiaron del lenguaje que tenía hace una década Estados Unidos, tratando de organizar el mundo de una manera armoniosa, porque manejaban el mundo. Ahora que lo están manejando menos, o que quieren manejarlo a prepo, los que se apropian del lenguaje conciliador y universal es China, y lo está haciendo no solo en el discurso, lo está haciendo presentando candidatos a todas las direcciones de organismos internacionales que existen en todas partes, financiando cuestiones de cooperación internacional en todas partes y haciendo carreteras, comprando puertos y aeropuertos en todas partes. Leo, es que China entendió el sistema mejor que los creadores del sistema. Bueno, independientemente de los comentarios que hagamos, es objetivamente una estrategia. Quiero decir, no es un discurso nomás, es una estrategia. Están ocupando ese lugar y en ese combate veremos cómo se reorganizan las fuerzas. Gustavo Calvo, Leo Harari, gracias por acompañarnos en otra edición de La Mesa Internacional. Hoy te comenté, gracias por la invitación, hoy te comenté que era el inicio de la 7ª temporada. Sí. Quiero mandar un mensaje de un beso a Carolina Rico, que nos está escuchando y fue parte de ese arranque hace unos años. Y Leo, ¿por dónde va tu saludo, tu despedida? Digo que mantengamos siempre la serenidad y el buen humor, pase lo que pase. La historia sigue con o sin nosotros, indiferentemente. Les dejo una frase para una próxima edición de La Mesa Internacional. Les dejo una frase. ¿Qué tengo que esperar a Emiliano? A ver. Aquel que salva a su país no viola ninguna ley. Donald Trump. ¿Te suena esa frase? Trump. Donald Trump. Una sentencia de muy pocas palabras, pero de un impacto fenomenal. La divulgó el sábado pasado y ha sido uno de los temas de debate dentro de Estados Unidos y fuera, ¿no? En estos días. No nos dio el tiempo de tomarla. Veamos en qué manera se encausa, por dónde corre, pero nos queda para la próxima, ¿no? Si eso fuera cierto, ¿cuántos presidentes podrían asimilarse a esa frase? Bueno. La primera frase de un dictador. Sí. Cualquiera. Lo primero que tenés que certificar es que estás salvando al país, ¿no? Claro. Y ahí empieza la discusión. Arenas, ¿no? movedizas. Sí. ¿Y quién tiene autoridad y credenciales? ¿Quién tiene el poder?
para salvar un país, ¿no? Bueno, les propongo que lo retomemos por acá en algún momento. ¿Volvemos a conversar? Volvemos a conversar cuando tú quieras.